Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Tracy Kegley. Esta historia hasta ahora no tiene una respuesta, sin embargo es extremadamente interesante. Si quieren ver otras historias resueltas o sin resolver, ahí arriba en la que está en pantalla les dejo el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella es Tracy Lee Pittman. Nació el 5 de marzo de 1968. Sus padres eran Stephen y Linda Pittman y en ese momento vivían en Montgomery, Alabama, Estados Unidos. Fue la primera de dos hermanos. Tracy era una amante de la naturaleza y también era muy cercana con su familia. Fue al colegio Peter Crump, donde conoció a Tammy Saxton, una de sus mejores amigas. El lugar donde vivía estaba rodeado de bosques, así que solían jugar ahí. Solían hacer todo juntas, de hecho, hasta el momento en el que sucede la desaparición de Tracy, ellas seguían siendo mejores amigas. Más tarde, Tracy asistió a la secundaria Landmark Christian School, donde se notó cada vez más lo buen estudiante que era. Se graduó en 1986 con el deseo de seguir una carrera universitaria que tuviera que ver con la medicina. Según su familia, ella era una persona muy cuidadosa y cariñosa que quería ayudar a otros. Se convirtió entonces en una flebotomista y comenzó a trabajar en el Russell Medical Center en la ciudad de Alexander. Más tarde se pasaría a un centro médico de Alabama más cercano a su lugar natal. En 1992, a sus 24 años, Tracy fue a la boda de su mejor amiga Tammy como dama de honor y un año después se casó ella misma con su entonces novio Gregory Kegley. La boda fue el 13 de febrero de 1993. Vivieron juntos en Montgomery en una casa que compraron entre los dos. La gente a su alrededor los veía como una pareja ideal. Se llevaban muy bien según lo que parecía. En 1995 tuvieron una hija. Ambos estaban muy felices por esto. Lamentablemente el matrimonio no funcionó. Las peleas se volvían constantes y simplemente no pudieron mantener la relación a flote. Se separaron finalmente en 1997. Tan solo 2 años después del nacimiento de su hija. En un principio vivieron en lugares separados en el mismo barrio, mientras los papeles de divorcio concluían. Pero en 1998 Tracy decidió ir a vivir con sus padres a Eclectic, fuera de Montgomery, y justo para cuando cumpliría los 30 años. El 11 de abril de ese año finalmente los papeles de divorcio ya estaban listos. Tracy se había separado oficialmente y veía un futuro mejor adelante. Buscaba un nuevo lugar de trabajo y nueva compañía para su vida. De hecho, para ese entonces Tracy había estado aplicando para distintos trabajos. Uno en particular era en una oficina de dentista en el cual quedó. Estaba por comenzar a trabajar el lunes 27 de abril de 1998. Como pueden ver, Tracy tenía todo listo, pero 24 horas antes de poder ingresar a su nuevo trabajo, ella desaparece. El domingo 26 es cuando ocurren los hechos entonces. Ese día, según Linda, la madre de Tracy, su hija tenía que ir a hacer algunos mandados, tareas fuera de la casa. Sus padres le habían dado la tarjeta de crédito para que cargara combustible a su auto, un Geostorm 1993 blanco. Iba a estar fuera de la casa por 1 hora o como mucho 2. No tenía que hacer demasiado y por supuesto que si se tardaba un poquito más no habría problema. Pero supuestamente no iba a ser nada complicado. Por cierto, ella se fue junto con su hija. A las 6:30 de la tarde de ese domingo, en una estación de servicio cerca de la intersección de la autopista US 231 Norte y Redland Road, en el condado de Elmore, se vio a Tracy con su auto blanco y su hija. Tracy de hecho solía parar en esta estación y de paso lavar su auto. Era un lugar que ella conocía, un lugar familiar para Tracy, por lo tanto, de vuelta, no sería un problema ir y volver. Uno de los testigos dijo que esa tarde Tracy estaba discutiendo con 2 o 3 personas en esta estación que supuestamente conocía o parecía conocer. Tal vez eran amigos o ex amigos, se podría decir, por la discusión. Lo importante es que menciona que los vio juntos teniendo algo más que una simple charla.
Lo lamentable es que al no tener cámaras de seguridad no hay más acerca de la discusión que lo que pudo haber visto la gente. Una vez terminado de discutir con estas personas, Tracy se subió al auto y se fue. Por cierto, una de las cosas más extrañas dentro de este caso es que no sabemos qué personas eran esas. Al menos nosotros no, porque hay mucha información que la policía se guarda. Tengo el presentimiento de que la policía sabe quiénes son, pero por razones de investigación no quieren decirlo. Vamos a hablar de eso más tarde. El grupo con el cual Tracy se había peleado se subió a sus respectivos autos, pero se fueron en dirección contraria a Tracy. Los testigos no pensaron que la estaban persiguiendo justamente por esta razón y parecía que la situación se había quedado ahí. Después de esto, ella no volvió a aparecer. Con el pasar de las horas, entrando ya en la noche, los padres de Tracy se comenzaron a preocupar bastante. No había forma de comunicarse con ella para preguntar si había tenido algún problema con el auto, así que no tenían otra cosa más que esperar, buscarla o llamar directamente a la policía. Los padres de Tracy intentaron encontrarla llamando a amigos a sus casas, pero nadie la había visto. Cuando llamaron finalmente a Tammy, la mejor amiga, se dieron cuenta de que definitivamente había sucedido algo. Ella no sabía nada, Tracy no le había dicho a nadie acerca de algún plan que tomase más tiempo, así que los tres decidieron ir a buscarla en sus autos. Estuvieron toda la noche buscándola, especialmente en las zonas más boscosas y oscuras del camino, pensando en justamente algún accidente que pudiera haber ocurrido ahí. Y acá es donde entra en juego la ruta 170, una de las opciones para ir y volver de la estación de servicio. Esta ruta estaba teniendo algunas remodelaciones, así que Tracy no solía tomarla. Ella sabía que no era lo ideal y no la usaba, simplemente eso. Sus padres tenían conocimiento de esto y por lo tanto la habían descartado casi automáticamente. Esta ruta está bastante desierta usualmente, debido a que solo es bosque y campo. No hay mucho para ver, no hay casas, no hay casi nada. La mañana del lunes 27, cuando Tracy debía entrar al trabajo, un hombre en la ruta 170 vio un Geostorm blanco abandonado a un costado. Lo primero que una persona normal pensaría es que el auto estaba descompuesto y la persona dentro había ido tal vez a buscar ayuda. Era una zona remota, como dije, no había mucho ahí, así que esperar en este lugar podría implicar horas y horas. Sin embargo, había algo que inmediatamente captó su atención. Vio a una persona moviéndose en la parte de atrás del vehículo. Cuando estacionó y se acercó, pudo ver a una niña de 2 años aproximadamente en el asiento. Era la hija de Tracy. Llamó al 911 al notar que nadie llegaba al auto para hacerse cargo de la joven. La policía llegó bajo la premisa de que podrían haber abandonado a una niña, pero al observar la situación más de cerca, se dieron cuenta de que había algo muy extraño. El auto no tenía ningún inconveniente, no estaba roto ni dentro ni fuera. El motor estaba completamente bien, estaba todo limpio, había salido recién de la estación de servicio y el tanque de combustible estaba lleno. No había razón por la cual este auto haría que Tracy se bajara, es decir, no estaba descompuesto, en ningún momento le pasó nada como para estacionar al costado de la ruta. Las llaves seguían ahí, dentro, y por lo tanto podían comprobarlo fácilmente. En la escena estaban las llaves de la casa y la cartera de Tracy. La niña había sido dejada ahí por unas 8 horas con los vidrios un poco bajos y la radio prendida. Como no se sabía qué había pasado y la familia de Tracy no consideraba que ella pudiera desaparecer así porque quería, de la absoluta nada, la policía decidió buscarla como si hubiera sido un accidente o algo más. Decidieron hacer una búsqueda profunda cerca del lugar, teniendo en cuenta que al parecer alguien la había visto cerca de una cantera de esa zona por la noche. También se dio a conocer su información, quién era y su foto junto con una recompensa para recibir cualquier pista que un testigo pudiera tener. La recompensa con los días llegó a los $10,000 por cualquier evidencia del paradero de Tracy. Las búsquedas llegaron a incluir buzos que tenían que buscar en el agua cerca de la cantera. Sin embargo, no se encontró nada en este lugar, además de no tener mucha visibilidad dentro, lo cual evidentemente hacía mucho más difícil intentar encontrarla. Se intentó buscar aún más en la zona inmediata al auto. Voluntarios ayudaron en las búsquedas, pero no se encontró nada. Un mes después de comenzar la operación, nada había sido encontrado. Las llamadas de posibles testigos habían terminado todas siendo inútiles. No había nada con lo que trabajar para poder buscarla mejor. La verdad es que la escena mostraba cómo Tracy se había ido por un momento. Había dejado todo dentro del auto,
arreglado como si fuera a volver rápidamente. Su familia asegura que ella no iría sin su hija a ninguna parte, especialmente si iba a caminar durante un buen rato. Desafortunadamente, aunque la familia de Tracy se esforzó mucho, ningún dato nuevo se dio en el caso. O al menos eso fue hasta el 2018, cuando algo nuevo pareció surgir. El 26 de febrero de ese año se dio una nueva y masiva búsqueda en una zona en la que no habían buscado antes. Las razones del por qué no habían intentado ahí son varias, entre ellas que era una propiedad enrejada y se volvía difícil espiar un poco sin que se notara. No debían ser notados por la posibilidad de que las personas responsables quisieran ocultar lo que había dentro, si es que había algo. Más allá de eso, hubo muchas agencias involucradas, muchas personas y varios voluntarios. La búsqueda duraría unos 5 días. En el 2015 habían recibido información que los llevó a este lugar. Les llevó un tiempo corroborarlo y por alguna razón tardaron 3 años en preparar el rastrillaje de la zona. Para este momento, la tecnología que tenían a su disposición hacía mucho más fácil el reconocer las zonas ya buscadas, el poder ubicar bien cada paso que hacían y así llevar a cabo una búsqueda más efectiva. Se usaron helicópteros, drones y celulares para esto. Lo único malo era que toda esa zona boscosa se encontraba llena de restos de animales, lo que hacía un poco más difícil encontrar ciertos aromas. Aún así, los perros encargados de detectar cadáveres iban siempre a un lugar en particular, una pequeña laguna. La laguna fue examinada y en un principio parecía que los detectives estaban a un paso de atrapar a los culpables de la desaparición de Tracy. Al menos, parecían muy confiados hablando con la prensa. Sin embargo, desde ese momento no se ha dicho qué se encontró. Se cree que en realidad no fue nada, que habrían sido los huesos de algún animal. Pero como nunca se dijo oficialmente, es algo que quedó en el aire para nosotros. La verdad es que también puede ser información confidencial para que el caso siga sin que los culpables se enteren qué pruebas del crimen hay. Ya pasó bastante tiempo y los sospechosos siguen siendo los mismos, pero de vuelta los investigadores se niegan a dar información sobre ellos, probablemente porque no tienen nada para inculparlos. Estoy pensando que justamente esto tiene que ver con el hecho de que no sepamos tampoco con quiénes se había peleado el día de la desaparición Tracy. Tal vez los sospechosos y esas personas son el mismo grupo, pero como todavía no hay pruebas, no es seguro decirlo, dar a conocer estos detalles. El sheriff Bill Franklin dijo lo siguiente: "No queremos revelar sobre quién o en qué estamos trabajando por las personas de interés. No queremos que sepan exactamente lo que nos dicen o a lo que estamos mirando. En este punto no hay dudas de que Tracy sigue estando ahí en alguna parte, probablemente enterrada en algún campo o en el medio del bosque. La verdadera pregunta es, ¿qué la hizo bajarse del auto? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué se iría lejos de su hija? Lo cual ni siquiera creo que haya pasado. Probablemente no se fue lejos de su hija, probablemente vio algo, le pasó algo, lo que fuese, y dejó el auto por un segundo, pensando que no tardaría más de un minuto en resolver la situación. Con esto en cuenta, vayamos entonces a las teorías. Para la policía hay varios sospechosos. Esto no fue algo que hizo una sola persona. Pero la verdad, la información pública que tenemos a nuestra disposición es escasa. Lo único que podría servir sería que la hija de Tracy mágicamente recordara algo, pero tenía apenas 2 años y medio cuando esto ocurrió. Además, la familia de Tracy quiso dejarla aparte de este tema, no quiso causar secuelas aún peores. Entonces, las dos teorías son o que se la llevó un conocido o que se la llevó un extraño. Es bastante simple, no hay mucho más que decir, porque la teoría de que se haya ido por su cuenta es muy rara. Es algo muy improbable, no tiene ninguna razón, aunque si quieren pueden contarla también. Entonces, con respecto al tema de que se la haya llevado un conocido o conocidos, lo único que podría haber pasado es que las personas con las cuales estaba peleando en la estación de servicio le hayan hecho algo. Tal vez tomaron otro camino después y se metieron enfrente de ella. Pero al menos nosotros no sabemos siquiera quiénes son estas personas. Y por supuesto que los detectives probablemente ya los investigaron. Claramente uno podría decir, ¿qué tal si el esposo buscaba tener la custodia de su hija? Y por eso hizo todo esto. Pero estamos hablando de 1998.
No es como si él pudiera haber estado siguiéndola con el GPS. La única posibilidad sería que la estuviera siguiendo físicamente con su auto, cosa que probablemente Tracy habría notado. Tracy y tal vez algún otro testigo en la estación de servicio. Especialmente habría sido muy obvio que la estaba siguiendo en una ruta tan desierta como esa. Puede ser que haya estacionado al costado de la ruta porque vio a su ex esposo ahí. Sí, pero creo que los detectives ya lo sabrían, ya que él no tendría una coartada de dónde estaba esa noche. No hay mucho más que decir con respecto a ninguna otra persona. La otra teoría es la de él o los extraños, lo cual es posible, bastante posible. En una ruta casi vacía y con no muchas personas alrededor, el plan para llevarse a alguien es bastante simple. Una de las tácticas más conocidas para llevarse víctimas es simplemente pararse al costado de la ruta pidiendo ayuda, mientras otro grupo de personas espera para atacar. ¿Podría haber pasado eso tranquilamente? Sí. El tema es que en ninguna parte leí acerca de que hubiese signos alrededor del auto de pelea. Eso admito que es bastante raro. Yo diría que siendo extraños lo más probable es que ella se resistiera, dejando varias marcas alrededor. En cambio, si fuera una persona conocida, no se resistiría, por ahí bajaría del auto con algunas dudas, pero no se notaría en los alrededores si hubo o no una pelea, ya que no habría. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que pudo haberle pasado a esta mujer? ¿Saben algún otro detalle? Tal vez viven por la zona. Tengo gente que vive por ahí, que me lo dice en los comentarios, así que si conocen este caso, cuéntenme. Pero bueno, hasta acá llegamos con este video, con este caso. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Si quieren saber más, abajo en la descripción está el link a Patreon. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.